Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva, contento de mandarles un enorme abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca 3 de septiembre de este 2025. Sí, ya estamos en el mes de septiembre. En el lado sur de nuestro planeta están en plena primavera. Mientras tanto, nosotros vamos terminando ya el verano, de a poquito comenzando con el otoño. Sobre todo en gran parte del centro de los Estados Unidos y el norte es que se va viendo de forma marcada cómo es esta temporada del otoño, y ya seguido de eso viene el invierno. Para esta jornada tenemos bastante de qué hablar, y creo que lo que es para comenzar con nuestra agenda periodística tiene que ver con el video que se ha revelado relacionado con el caso de Jeffrey Epstein. Mucho se decía que, y sobre todo muchas teorías de conspiración se llevan adelante en base a este minuto, estos segundos que supuestamente le faltaban al video que se había dado a conocer precisamente por el Departamento de Justicia, igual que de la oficina del FBI. Pues resulta que este minuto que se ha dado a conocer, que se ha revelado ayer nomás por la noche, dice el Comité de la Cámara de Representantes es quien ha dado a conocer este video que muestra por completo este lapso de un minuto, el del día de la muerte, o la noche de la muerte más bien, de Jeffrey Epstein. Este video, como lo digo, ha sido puesto a conocimiento del público en general por el Congreso, ¿no? Llena además un vacío de un minuto de vigilancia anterior de la unidad de la cárcel del notorio financista, además de traficante de personas, ¿no? Donde muere Jeffrey Epstein. Son 2 clips, parte de una recopilación de casi 34,000 archivos que ha ido inspeccionando el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y que pues ya de una vez dijo vamos a mostrarle al público para que lo vayan conociendo. Estas imágenes muestran parte de lo que ha sido la noche de la muerte de Jeffrey Epstein en el Centro Correccional Metropolitano. El minuto ese que estaba en disputa, que comienza a las 11 horas 58 minutos 59 segundos del 9 de agosto de 2016 hasta la medianoche del 10 de agosto de 2016. Según los expertos en análisis forense, han descubierto previamente que el clip publicado por el Departamento de Justicia fue cortado en al menos 2 segmentos del video, separados y unidos utilizando Adobe Premiere Pro, lo que alimentó las teorías de conspiración. Esta nueva información ahora del Comité de la Cámara muestra que los datos de la Cámara cambiaron aproximadamente a la medianoche, lo que llevó a la necesaria vinculación de los 2 clips para obtener este video consecutivo. Ahora, dice que pues hay muchos expertos que van haciendo la combinación tanto de lo presentado por el Departamento de Justicia anteriormente y ahora por el Congreso, y muestran que efectivamente no hubo un lapso en el metraje, lo que contradice la explicación previa de la fiscal general Pam Bondi de que el último minuto de metraje se elimina todas las noches. Y es que uno siempre dice, es mejor conocer la verdad que estar yendo dando pedacitos por pedacitos la información. Queda ahora en entredicho la palabra de la fiscal general Pam Bondi, que en su momento, le recuerdo, ¿no? Por si usted no había prestado atención, ella decía que esto era parte técnica de que cuando estaba llegando al último minuto de grabación, entonces automáticamente se saltaba este minuto. Pero el delito de trata y tráfico de personas, sobre todo menores de edad que fueron prostituidas, que según los datos fueron llevadas hasta esta isla de la fantasía y donde Ghislaine Maxwell era la facilitadora también para conseguir a estas mujeres
a estas menores de edad para satisfacer los gustos perversos de esos que creen que pueden ser impunes, ya sea porque son CEOs de grandes corporaciones. Podemos especular de que también se trata de una esfera política alta, de poder, igual que millonarios. Yo hacía una analogía para muchas personas, para que más o menos tengamos una idea, creo usando el sentido común más que otra cosa, sobre quiénes podrían acceder, por ejemplo, a este tipo de servicios o beneficios que planteaba esta pareja de Jeffrey Epstein con Ghislaine Maxwell, de llevar a muchachitas para traficarlas sexualmente, para prostituirlas. Cuando uno hace el análisis, uno se va dando cuenta que ya en términos generales, por ejemplo, la clase media, que difícilmente está pudiendo hacer ahorros, teniendo familia y no teniendo siquiera capacidad de ahorrar, pero pues haciendo lo posible todos los meses para poder alcanzar a su nómina. Igual que pagarse la hipoteca de la casa, los seguros de los autos, la educación de los hijos, la ropa, la comida, el transporte, muchas otras cosas. Seguramente la persona de la clase media en un muy bajo porcentaje tendrá la posibilidad de poder pagar por estos favores. Adicionalmente a ello, saber que es un delito, y todavía es un delito a nivel mundial, que una persona adulta tenga relaciones sexuales con una menor. Incluso si esto se tratara de estupro, que en algún momento existiera algo de consentimiento, como ahora trata de manejar las organizaciones supranacionales para tratar de legalizar la pedofilia. Sin embargo, creo que por sentido común podríamos nosotros determinar que la clase media en muy bajo porcentaje podría tener acceso a este tipo de servicios. Y ya ni hablar de la clase pobre. Y por eso es que la clase pobre o la gente que vive en barrios marginales, por ejemplo, no necesariamente paga por un servicio, sino que incurren en el delito de la violación, de la agresión, para tomar por la fuerza, en este caso, a menores de edad. Entonces, ¿quiénes son los potenciales clientes de Jeffrey Epstein o de Ghislaine Maxwell? Pues sería gente que sabe, uno, que cometiendo este delito, el de abusar sexualmente o tener relaciones sexuales con una menor de edad, podría salir impune. Y esto solamente lo puede hacer el dinero y el poder político. Entonces creemos que quienes han estado formando parte de la investigación, porque nos imaginamos que en el proceso de investigación tuvo que haber, además de víctimas, victimarios, entendemos que estas personas, quienes han tenido acceso a esto, pues tendrían que estar en las listas. Y no necesariamente se trata de una revictimización para las que han sido abusadas. No, hay que seguir protegiendo la identidad de estas personas. Pero lo que no podemos es, en nombre de proteger a las personas, a las víctimas, estar protegiendo al victimario. ¿Quién sabe hace cuántos años ya sigue cometiendo estos crímenes? Porque el tema pasa también porque este poder político, este poder económico, les da a ellos una cierta garantía de que pueden seguir delinquiendo. Y además, otro factor que debemos que analizar es el hecho de que también tanto pueden haber agencias de inteligencia que saben quiénes son, que tal vez los chantajean. Y no necesariamente estoy hablando, entre muchas hipótesis que se manejan, que se trate de agentes o agencias de los Estados Unidos de Norteamérica. No. Aparentemente también existen otras agencias internacionales de inteligencia que estarían inmiscuidas en todo esto, pero que tienen vínculos muy fuertes con el Deep State, lo que conocemos como el Estado Profundo. Lo que queremos, como pueblo estadounidense, que el presidente Donald Trump no le tiemble la mano, que siga avanzando, que su administración, quienes están a la cabeza, por muy difícil que les parezca su futuro después de denunciar a esta élite, a esta parte del Deep State, o a quien quiera que esté siendo parte de la lista de los victimarios en este proceso, pues queremos saber quiénes son. No nos importa el desprestigio que vayan a tener después políticamente, no. Lo que nos interesa es también que la justicia en el país se restituya, que la credibilidad en el sistema de justicia se restituya. Porque ya hay muchos casos a lo largo de la última década o de las últimas décadas, igual que del siglo pasado, donde está en entredicho
el Poder Ejecutivo siempre ha estado en entredicho. Eso creo que no es novedad. Igual que muchos del Poder Legislativo, también su autoridad, sobre todo moral, siempre ha estado en entredicho. Pero se suponía que el sistema de justicia era ese espacio donde el ciudadano podía sentirse realmente confiado de que ante la ley todos éramos iguales. Lamentablemente, con los casos como este de Jeffrey Epstein, vemos que no es así. Y que no necesariamente ese sistema de justicia hoy trabaja en favor del ciudadano de los Estados Unidos, no del grueso de la población, de la gente honesta, de la gente trabajadora, de esa clase media que no tendrá los millones de dólares para comprar conciencias o peor aún, para sobornar tanto al sistema de justicia como sus operadores. Por eso es que es nuestra insistencia. El presidente podrá estar molesto porque seguimos hablando de esto. Y no somos demócratas, al contrario, somos antiizquierdistas. Pero queremos la verdad. Queremos saber esa verdad. Queremos saber quiénes están en esa lista macabra en el proceso de Jeffrey Epstein, porque así como hubo víctimas, tiene que haber victimarios. En más sobre esto, yo creo que hay un tema que no puede dejarse pasar, y es que resulta que en medio de la difusión de este video, también parece que la guarida de Palm Beach de Jeffrey Epstein estaba decorada con una inmensa colección de fotografías enmarcadas. Y es que el revelar no solo el video, por parte del Congreso, pues ahora está también dando a conocer muchas otras imágenes. Por ejemplo, se dice que la guarida en Palm Beach de Jeffrey Epstein tenía cuadros de mujeres desnudas, pero también fotografías enmarcadas con bastantes personas que son del aspecto público. Por ejemplo, después de que se da a conocer, dice, ¿no?, en el lote de varios videos grabados de 2025, se mostraba la casa de Epstein como parte de una investigación sobre las acusaciones del que el financiero abusó sexualmente de una niña de 14 años. Ahora, veamos, ¿no?, qué es lo que muestra estas imágenes. En algún momento se logra ver Jeffrey Epstein dándole la mano a el Papa Juan Pablo II junto a Ghislaine Maxwell. De igual manera, está ahí una foto dándole la mano a quien yo considero debe estar en el infierno pagando o purgando, es el dictador cubano Fidel Castro. Y hay muchas otras que son personas de perfil bastante alto, en los cuales está igual, por ejemplo, el expresidente colombiano Andrés Pastrana. Hay datos que seguramente van a ir saliendo y nos interesa muchísimo que el Comité de Investigación de la Cámara de Representantes también no le tiemble la mano, que avancemos hasta donde se pueda con esto, porque lo importante es dar credibilidad no solamente a esta gestión del presidente Trump, sino también restituir esa credibilidad y confianza en el sistema de justicia. Debemos avanzar en este caso de Jeffrey Epstein y no hacer caso, o mucho menos sucumbir ante la presión de que debemos dejarlo de lado y que debemos simplemente ignorarlo. No lo vamos a ignorar. Vamos a seguir presionando porque nos parece que la verdad es más importante. Duela a quien le duela, pese a quien le pese. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Vamos a continuar con nuestra agenda para esta jornada. Déjenme decirles que la alcaldesa de Washington, D.C., está abriendo la puerta a la vigilancia federal indefinida en el distrito. Pues para que ustedes vean, al principio, pues para muchos el accionar de los demócratas es incomprensible, pero parece que ya estamos entrando en un círculo de sentido común, parece, y le digo solamente parece, porque ya la alcaldesa Muriel Bowser ha abierto la puerta para que los agentes federales continúen vigilando el distrito de forma indefinida.
Esta es una orden de emergencia del presidente Trump para abordar el crimen en la capital de la nación que está a punto de expirar. Sin embargo, la alcaldesa de Washington, D.C., una demócrata de hueso colorado, no sé si eso aplica para este personaje, pues ella ha emitido ya una orden que exige que las fuerzas del orden locales cooperaran con sus homólogos federales en la máxima medida permitida por la ley del distrito. Además, ha firmado la directiva 3 semanas después de que Trump llamara a estas tropas para limpiar las calles de la capital y antes de que el control federal del presidente sobre la fuerza policial local de D.C. expire la próxima semana después de 30 días. Esta nueva orden proporciona el camino a seguir más allá de la emergencia presidencial, escribió la alcaldesa. Promocionó los logros de la intervención federal y la represión del crimen en el distrito, incluido su impacto en la población sin hogar. Y es que es muy falta de sentido común de los demás actores demócratas y de cualquier activista de izquierda decir que la militarización o la participación de efectivos militares en ciudades de diferentes estados de los Estados Unidos sería contraproducente, sería negativo. Se lo he dicho más de una oportunidad. No son militares que vienen de otros países a hacer una intervención. No son militares que tienen antecedentes de cometer, dictaduras o que vengan de, con antecedentes malos. Son nuestros militares, aquellos que nosotros honramos, aquellos que agradecemos, aquellos que respetamos, y que si están desplegándose en las ciudades del país, no es como dicen en California, no es como decía al principio igual en Washington, D.C., sobre todo los activistas más radicales de izquierda. No es así. Ellos están viniendo a ayudar, a poner orden. Y lo último que esperamos es que gente estúpida, como la mayoría de los activistas de izquierda, salgan por las calles a gritarles, a filmarlos, a insultarlos, a escupirles. Ya déjense de esas estupideces. Respeten a nuestras autoridades. Por lo menos el grueso de la población estadounidense sabe y está consciente que está respaldando a su policía, a sus alguaciles, a sus agentes federales, a su Guardia Nacional, a sus soldados del ejército. Porque todos tenemos un objetivo común: mejorar los Estados Unidos de Norteamérica. Qué bueno por la alcaldesa de Washington. Usted no me va a escuchar decir esto muy seguido, pero qué bueno por la alcaldesa demócrata de Washington de solicitar que se extienda, porque en este sentido sí creemos que esa autoridad está pensando en el bienestar y la seguridad de sus constituyentes. Por otro lado, hay una buena noticia para esta administración. Dice que han logrado, las autoridades fronterizas han logrado reducir el 93% del tráfico fronterizo de niños extranjeros no acompañados. Los agentes de ICE han reducido drásticamente el tráfico fronterizo de niños y jóvenes migrantes, arrestando a los inmigrantes ilegales radicados en los Estados Unidos que financian el tráfico, a menudo con salarios de empleos estadounidenses. La Associated Press ha informado el día de ayer, 2 de septiembre, que los padres inmigrantes ilegales de niños traficados fueron arrestados cuando intentaron recoger a sus hijos de los refugios del gobierno. Nea Desai, vicedirectora general de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Derecho Juvenil, dijo que el cambio ofrece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas una oportunidad incorporada para arrestar a los padres, algo que según ella ya ha sucedido. Los arrestos están disuadiendo a los migrantes de utilizar la ruta de tráfico de niños extranjeros no acompañados, administrada por el gobierno, que transportó a más de 500,000 jóvenes y niños migrantes hacia el norte durante el mandato del presidente Biden. Mucha gente se molestó cuando yo hacía este comentario. Aquí en los Estados Unidos, tan solo por dejar a tu niño 2-3 minutos dentro de tu automóvil, ya sea por olvido, porque pensaste que cuando estacionaste estabas a tan solo 3 metros de la tienda, que era solo salir, entrar, recoger un paquete y volver a tu vehículo. A gente que ha dejado tan solo unos cuantos minutos se la ha procesado por negligencia infantil, porque hemos visto que lamentablemente
muchos padres que se olvidan de sus hijos en el auto terminan perdiendo la vida. Sí, pierden la vida. Y así como este ejemplo puedo darles muchos otros. Pero resulta que cuando los padres del otro lado de la frontera sur mandan intencionalmente a sus hijos solos, los dejan ahí en el desierto, en la frontera, un coyote los recoge, si es que los recoge el que ellos han contratado, o simplemente viene el crimen organizado, los trafica, cobra dinero por ello y después utiliza a estos niños para explotación laboral infantil, o peor, prostitución infantil. ¿Cómo es posible que todo este surderío de porquería no busque la forma de proteger a estos niños? Y que sigan promoviendo estas políticas de fronteras abiertas que lo único que han traído es aumentar el tráfico de menores de edad, fortalecer además a los cárteles del narcotráfico, al crimen organizado. Hablar de más del 90% de reducir el tráfico de menores de edad en la frontera es un logro. Y ya quítele, si a usted no le cae bien el presidente Donald Trump, ya digamos, quítele que es el logro del presidente. Pero es el logro de los agentes fronterizos que están ahí. Pero esta vez prestando el servicio para el cual han sido contratados. Y no como en la era de Joe Biden, que los utilizaron como si fueran guías turísticas, que llevaban de paseo y los encontraban en una parte de la frontera a los inmigrantes ilegales para llevarlos a un centro, les daban información y todavía los llevaban hasta los buses y de ahí incluso los transportaban hasta otros lugares. Esa no es la función del agente fronterizo. El agente fronterizo está para ver, cuidar, controlar nuestra frontera, evitar que ingresen los ilegales. Y mucha gente se molestaba cuando decíamos que nuestros agentes tienen que estar cuidando esa frontera. Más de 500,000 de niños han pasado por esa frontera durante la era de Joe Biden. Más de 250,000 no se conoce el paradero, apenas se han rescatado entre 13,000 y 17,000. Algunos hablan de 25,000 rescatados. ¿Y los más de 200,000? Y este no es un número que me estoy inventando. Hay activistas que han ido a comparecer ante el Congreso y eso está archivado, está documentado, donde exigen que se haga más por la protección, el cuidado de los niños, pero sobre todo que se investigue dónde están esos niños, porque hicieron investigaciones privadas, ¿sí? Agentes federales o exagentes en ese momento ya federales que tuvieron que hacer investigación privada para ir a ver dónde estaban estos niños. Y a los pocos que encontraron, se dieron cuenta que, por ejemplo, niños de entre 5 y 9 años, estaban viviendo entre 5 a 6 niños en un mismo departamento y con 4 hombres adultos. Ninguno su pariente, ni siquiera algo parecido a pariente. Encontraron 2 casos de 2 niñas, una de 16 y otra de 18 años. Que no quiso mostrar la cara, pero que decía que tenía que estar en ese complejo de apartamentos porque la tenían ahí secuestrada. Y no necesariamente que la tuvieran amarrada, no. Sino que tenía que pagar con prostitución, o sea, prostituirse para pagar lo que los coyotes la trajeron desde México hasta los Estados Unidos. Y que como conocían a sus familiares en México, entonces por la seguridad de su familia es que no salía huyendo del lugar. Usted no tiene idea de la cantidad de gente que ha sido traficada. Y todavía tenemos esta gente estúpida de la izquierda, estos activistas, que en vez de buscar la forma de cómo proteger a estas personas en la frontera, al contrario, promueven políticas de fronteras abiertas. Lo han hecho durante más de 4 años, porque incluso antes de que el presidente Trump saliera de la presidencia, ya comenzaron a hacer campaña. Sí, los demócratas abiertamente decían que el presidente Trump era un antiinmigrante, pero que cuando él saliera, las cosas mejorarían y que permitirían que todos entraran por esa frontera. Todo está documentado. Hay ONGs que han sido pagadas con el dinero de los contribuyentes, pero que tomaron la acción de los demócratas y la llevaron a cabo en la frontera.
Es terrible todo lo que ha pasado en nuestra frontera entre México y Estados Unidos. Pero hoy creo que existe, por lo menos, un hálito de esperanza de que ya se está deteniendo ese tráfico de niños, que se está evitando que lleguen a la frontera. Y qué bueno que ahora se sancione, se castigue, independientemente que sea el padre, el tío, quien quiera que quiera reclamar a esa criatura como su pariente, como su familia. Tiene que haber un castigo para estas personas. Pero por supuesto que tiene que haber, porque hay negligencia. Yo lo invito a usted, para que no vaya a creer solamente en lo que le estoy diciendo y tal vez es una simple teoría de conspiración, como siempre nos dicen. Hay reporteros fronterizos en español. Busquen en X, antes Twitter, Anthony Agüero. Puede ver sus videos, igual que de Oscar Ramírez, Oscar el Blue. Y ahí usted va a encontrar a niños a medianoche cruzando la frontera, drogados, completamente drogados. No había forma de despertarlos. Y no eran sus padres. No, ni siquiera eran sus tíos, ni siquiera familiares. Los estaban traficando. Estas son las cosas por las cuales yo entiendo que este tipo de programas tienen que haber. Porque el resto de los medios de comunicación no le van a decir a usted, mire, sabe, creo que están haciendo esto y no está bien. No, porque tienen que seguir una agenda, y eso es lo más doloroso. Tener a los medios de comunicación vendidos para seguir apoyando estas políticas de izquierda, estas políticas de la Internacional Socialista de migración masiva, descontrolada, invasión migratoria en todo caso. Tenemos que hacer algo por nuestra nación, por la seguridad del país y la seguridad de nosotros, los que vivimos adentro. Más importante aún, proteger a estos niños que negligentemente sus padres los abandonan en la frontera, algunos con el propósito de ver qué beneficio pueden sacar con sus hijos para también los padres. Y esto es realmente lo más bajo que se puede esperar de la humanidad. Pero bueno, avancemos con más de lo que tenemos para esta jornada. Le comento también que después de 8 meses del segundo mandato del presidente, los agentes de la era de Joe Biden están todavía dentro del Departamento de Justicia. ¿Por qué le comento esto? Porque resulta que estos burócratas que están dentro se están encargando todavía de llevar adelante estas políticas de Joe Biden. Y yo creo incluso de su predecesor, o su antecesor más bien, Barack Hussein Obama. Sí, el presidente musulmán. Uno de ellos, dice el abogado del Departamento de Justicia y dramaturgo de tiempo parcial, Sigmund Fuchs, ha presentado la documentación para desestimar la demanda de $100 millones presentada por los líderes de los Proud Boys en otro intento por proteger al Estado profundo de la rendición de cuentas por la persecución política. La demanda presentada por Enrique Tarrio, usted ya lo recordará, de los Proud Boys, de estos, entre comillas, supremacistas blancos y los llamados 5 sediciosos, acusa al Departamento de Justicia de Joe Biden de cometer abuso flagrante y sistemático del sistema legal para silenciar a sus oponentes políticos. Los abogados civiles de los Proud Boys argumentan que sus clientes fueron injustamente acusados con cargos inflados, privados del debido proceso y condenados a décadas de prisión antes de que el presidente Trump finalmente los indultara o conmutara la pena a muchos de ellos a principios de este año. El Departamento de Justicia insiste en que no hubo mala conducta. Esa afirmación se derrumba bajo el peso de nuevas revelaciones impactantes del propio testigo estrella del gobierno. Y es que este dato es interesante. Si usted tiene la oportunidad y quiere darse una leidita, este documento tiene 17 páginas y defiende, ¿sí?, este abogado a la era Biden y al sádico Departamento de Justicia de Merrick Garland y justifica todas sus acciones contra los partidarios del presidente Trump durante el 6 de enero, durante el ataque al Capitolio. Dice
También se utilizaron pruebas fotográficas irrefutables de Northern, Biggs y Rel, los Proud Boys, dentro del Capitolio para respaldar sus arrestos y detenciones, y aunque Tarrio no estuvo en el Capitolio ese día, y el Tribunal de Distrito determinó que no había ninguna prueba irrefutable, el tribunal consideró los argumentos contrarios de Tarrio y aún así consideró que la evidencia de su participación en una conspiración sediciosa era muy sólida. Hace apenas unos días, Jeremy Bertino, testigo clave del Departamento de Justicia, se retractó de su testimonio, admitiendo bajo juramento que funcionarios del FBI lo amenazaron con 25 años de prisión a menos que mintiera en el estrado. Bertino alegó además que el Departamento de Justicia y el FBI conspiraron para construir una narrativa falsa para garantizar condenas y que la agente del FBI, Nicole Miller, que todavía trabaja para el FBI, lo entrenó personalmente para cometer perjurio durante reuniones ilegales y no registradas con los fiscales de Joe Biden. Todo esto ahora es público. Todas estas declaraciones son públicas, que si usted tiene el interés, lo puede ver. Hay muchos que son negacionistas en cuanto al tema del 6 de enero, lo que la prensa mal llamó un intento de golpe de Estado por parte del presidente Trump, o autoatentado, que trataron después de corregirlo. Sin embargo, hay muchas pruebas que indican que fueron los mismos agentes federales los que incitaron a que los manifestantes se fueran para el Capitolio. Incluso muchos de ellos fueron quitando las barras de contención y de seguridad que había en el lugar. Que los alborotadores que empezaron a tirar piedras, a romper los vidrios, precisamente eran parte de estos activistas. Agentes o exagentes. Que en otras palabras nos está diciendo también, a través de toda esta documentación, que mucho de eso fue preparado, precisamente para acallar a la gente. Mucha gente desconoce hoy en día que la reunión o este meeting que se tuvo el 6 de enero de 2021 era una reunión de ciudadanos estadounidenses que querían pedirle a su Congreso, a sus representantes, que revisaran las denuncias de fraude electoral. Sin embargo, prepararon todo esto, sobre todo los agentes, crear este tipo de convulsión y montar esta gran mentira de lo que llamaron la insurrección también, con el título de la insurrección, precisamente para acallar a esas voces que decían que se tiene que hacer un recuento de estas denuncias de presunto fraude electoral. A partir de ahí, tanto los medios de comunicación como todo el activismo demócrata, lo que hizo fue poner una especie de barrera para que este tema no se lo aborde como tal. O sea que el presunto fraude ya no estaba más sobre la mesa como un tema, y lo que había que hablar y explotar era una insurrección provocada por Trump. Y cualquiera que salía a siquiera a hablar o cuestionar el sistema electoral, no solamente era tildado de negacionista, antipatriota o un trumpista. Cuando en realidad, si existen indicios, lo primero que se tiene que hacer es por lo menos investigar. Lo que rehusaron hacer tanto las autoridades políticas como el sistema de justicia. Esto no se puede volver a repetir. Y el hecho de que ahora existan pruebas de que son los mismos agentes los que presionaron, los que prácticamente obligaron a mentir en un estrado, en un juicio, tampoco se debe permitir. Y la única forma es identificando a estas personas y que esta administración tenga el coraje de votarlos, independientemente si están con la línea de derecha, conservadora, si son MAGA, o si igual si son demócratas o ultraizquierdistas. La historia de los Estados Unidos tiene que empezarse a escribir en una hoja en blanco y con distintos actores. Ya basta de todo el daño que le han hecho a la credibilidad tanto de las agencias nacionales igual que al sistema de justicia.
y la única forma de hacerlo es haciendo una limpieza interna. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede contactarnos a través de las redes sociales. Me escriben o me encuentran también a través de Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, o igual en Instagram como Freddy Silva 80. Con mucho gusto, no solamente le comparto la información que hacemos lectura en este programa, sino también recibimos sus críticas. Si usted no está de acuerdo con la opinión que se vierte en este programa, estamos abiertos al intercambio de ideas. En más que comentarles, le cuento, un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado que la administración del presidente Trump no puede acelerar las deportaciones de migrantes acusados de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, utilizando una ley de guerra del siglo XVIII. En una decisión 2-1, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos se puso del lado de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces del Tribunal Inferior, argumentando que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue creada para ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua. Este es el comunicado que dio a conocer Lee Garland, quien defendió el caso en representación de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU. El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente revocado por el tribunal. Esta es una decisión crucial que restringe la postura de la administración de que puede simplemente declarar un estado de emergencia sin supervisión judicial. Más allá de lo que la gente pueda decir, y sobre todo esta organización zurda, la ACLU, y quien quiera que esté a su alrededor, esperemos de que el tiempo los haga reflexionar. Más allá de lo que ustedes puedan decir que existe o no Estado de Derecho para inmigrantes ilegales, aquí el tema es la seguridad. Estos delincuentes, si son miembro de esta banda terrorista, el Tren de Aragua, deben salir, y de la peor manera. Y si es posible, deben ser enviados a los lugares más crueles posibles. ¿No les basta con que hayan aterrorizado a los americanos aquí? ¿No les basta con que esa banda tenga sus tentáculos en diferentes países de la región? ¿No les basta con que trafiquen drogas? ¿No les basta con que prostituyan mujeres? ¿Que trafiquen niños? ¿No les basta? Ya es hora de que paren con todo esto. Más todavía aquellos del sistema o del aparato judicial que al ver que no existe un liderazgo demócrata, ellos quieren asumir ese liderazgo, ese protagonismo. No, ustedes no son parte de esa política. Ustedes se supone que son fiscales y jueces, no políticos. Sin embargo, están actuando como tal, como el mejor brazo operativo del Partido Demócrata, y no es correcto. Los delincuentes deben de irse del país. No hay Estado de Derecho para esta gente. Basura, chusma. No solamente han venido a inundar con drogas. Ahí están. Fíjense los delitos que están cometiendo. Atrocidades. En su mayoría están violando a menores de edad. Revisen los antecedentes de este grupo delincuencial. Y no solamente el Tren de Aragua. Tenemos el cártel de los Lobos, que también están operando dentro de los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa. Jalisco Nueva Generación igual está operando en el sur de los Estados Unidos, dentro del suelo americano. Si se logra dar con estos, ¿por qué no sacarlos, expulsarlos, deportarlos del país? ¿Por qué siguen luchando para que esta gente se quede? Todo delincuente debe ser sacado de los Estados Unidos, sin ningún tipo de contemplación. Y tenemos que abogar por nuestra seguridad, por la de nuestros hijos, la de nuestras familias. Ojalá cambien esa postura tan antiamericana. En otro informe también le cuento que un conductor de grúa que había usado su vehículo para llevarse un vehículo de ICE en medio de una redada, pues ya ha sido detenido.
Bobby Núñez, de 33 años, ha sido atrapado después de que interfirió con agentes federales en el centro de Los Ángeles el 15 de agosto, cuando intentaban arrestar a Tatiana Mafla Martínez, de 23 años, una inmigrante indocumentada de Colombia. Este sujeto no solamente usó su remolque, su grúa, para llevarse un auto de ICE, sino que además se estaba filmando y estaba riendo de este bochornoso acto. Otra vez, yo sé que muchos se van a cansar de las reflexiones o del pedido que hago, pero ya basta. Dejen de decirle a sus activistas que pueden estarle atacando, escupiendo o haciendo algún tipo de actividad en contra de nuestros agentes de la ley y el orden. Ya basta. Tenemos que respetar a nuestras autoridades. Esa es la cultura de este país. Respeto y apego a la ley, a la orden. Ese orden debe ser restituido, pero no lo haremos si ustedes, activistas de izquierda, demócratas, socialistas, comunistoides, le siguen diciendo a su gente que se paren frente a los vehículos, que griten, que les insulten, que les escupan, que les boten piedras, que se lleven sus autos. Ya basta. El orden tiene que ser restituido en el país. Pero y después usted no se queje. No vaya a llorar porque su hijito estaba ahí y usted no lo controló. La gente tiene que ser procesada. Tiene que ser procesada. Y ya basta de todo este desorden, todo este caos que quieren provocar todos estos de la izquierda. Hay más datos que mencionar, y esto ya no tiene que ver mucho con política, sin embargo, pues tiene que ver con uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk. Pues resulta que su hija transgénero ha afirmado que está en quiebra, vive con 3 compañeros de piso, pero que es congruente con su ideología, y creo que eso hay que aplaudirle al final de todo, porque no va a recibir o no va a aceptar el dinero de su padre. Y creo que su padre también dijo que no le va a dar un centavo. Lo que sí nos parece interesante o curioso por mencionar es que en sus declaraciones dijo: la gente asume que tengo mucho dinero, no dispongo de cientos de miles de dólares. Dice, mi mamá es rica, ¿verdad? Dice, pero obviamente el otro, haciendo referencia a su papá Elon Musk, dice, tiene una riqueza inimaginable, no tengo ningún deseo de ser súper rica. Más allá de lo que la gente pueda creer, yo saco a relucir este tema o lo quiero mencionar. Uno, porque debemos seguir insistiendo con el tema de la crisis de salud mental, que en los Estados Unidos está entrando como algo de moda y algo que muchos jóvenes, muchos adolescentes lo están abrazando de una forma irresponsable. Y digo irresponsable primero porque son jóvenes, no tienen responsabilidades, pero aún así piensan que abrazar esta ideología o esta agenda de género y esta agenda trans, pues es bueno para ellos. Son los padres de familia los que están llamados al cuidado de sus hijos, pero cuando ya son adultos, pues es muy complicado poder hacerlo. Sin embargo, habrá que insistir que quienes todavía tienen a sus hijos entre los 8, 7, 10, 12, ya son hijos también adolescentes, pues habrá que seguir insistiendo para que sean parte de su formación, para que hablen con amor, para que sean una guía, si es que están perdidos, si es que están confundidos, porque esto es una confusión para muchos, una confusión identitaria que es provocada también por una ingeniería social agresiva en estos últimos años. Habrá que hacer mucha fuerza, habrá que hacer mucha oración para esos padres de familia, igual que para los que están padeciendo de una disforia o trastorno de género. Habrá que seguir orando por ellos. Finalmente, este es un tema en el cual voy a solamente mencionar, quisiera el día de mañana o igual cualquier otro podcast, mencionarles sobre un análisis que hace un conservador, y entiendo que este es un punto de vista muy válido para poder empezar nosotros como conservadores a revisar cuál es nuestra postura, ya no solo filosófica política en cuanto a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos valores en los cuales nosotros estamos formados, los conservadores, mucho más cuando se trata de religiones abrahámicas o igual la tradición judeocristiana, del esfuerzo y el trabajo? Usted ha debido escuchar con mucho ahínco, sobre todo a multimillonarios como Elon Musk,
decir que va a haber una renta universal. ¿Qué es una renta universal? Por ejemplo, le van a pagar a cualquier persona $1,000 mensuales, en la medida que la inteligencia artificial y las grandes tecnológicas empiecen a sustituir la mano de obra. O sea, todo lo que son los empleos, se dice que más del 50% en las próximas 2 décadas se va a suprimir por completo. Y si bien es cierto, entre la primera, la segunda y la tercera revolución industrial, toda la parte tecnológica ha desplazado a la humanidad, a la vez ha creado. La humanidad ha sabido cómo crear nuevos empleos en base también a la nueva tecnología. Sin embargo, según los expertos, lo que viene con la inteligencia artificial no va a ser lo mismo que en las terceras revoluciones industriales pasadas. Y aquí es donde se dice, y esto le voy a decir cuál es el autor de este libro, porque me pareció realmente importantísimo mencionarlo. Winton Hall es el que ha escrito el libro Code, o más bien está escribiendo el libro que va a salir el marzo del 2026, Code Red, The Left, The Right, China and the Race of Control IA. Código rojo, la izquierda, la derecha, China y la carrera por el control de la inteligencia artificial. Nosotros como conservadores tenemos muy claro que entre la doctrina abrahámica, la doctrina judeocristiana, la doctrina cristiana, el esfuerzo y el trabajo es una de las bases fundamentales. ¿Qué pasa si en un futuro no muy lejano tenemos a esta inteligencia artificial que es capaz de sustituir estos trabajos y tenemos a la mitad de la humanidad sin empleos? Entendemos que va a haber un caos social y por ello quienes están promoviendo o quienes están impulsando de forma tan acelerada la inteligencia artificial, pues estarán buscando la forma de que no exista estas convulsiones sociales. Y para ello una alternativa es esta asistencia, o igual lo que llaman la billetera digital, en un proyecto que ya está en marcha hace más de 4 años en China, o la renta universal, como también se la conoce. ¿Cómo va a atentar esto con nuestros valores religiosos? ¿Realmente la humanidad va a ser desechada por la tecnología? ¿Estamos preparados para ello? ¿Qué vendrá después? ¿Cómo nos levantaremos? Hay preguntas que por ahora se las voy a dejar. Le digo que este artículo me ha sorprendido. Tengo desde ayer por la noche leyéndolo y empezando a ver aristas en las cuales se puede ir viendo ciertas soluciones o ciertas alternativas. Pero quiero dejarle con esta inquietud. ¿Cómo, siendo conservadores, siendo de derecha o igual un ciudadano común, cómo usted cree que vamos a afrontar en no más de 20 años una posibilidad de que la inteligencia artificial pueda sustituir la mitad de los empleos de la población mundial? Bueno, yo lo dejo con esa inquietud. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa, reencontrarnos mañana con otro episodio. Como siempre, antes de irme, un extracto de la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.